Vamos a comenzar con otro tramo que es el de anafilaxia y vamos a tratar de aclarar algunos conceptos y recordar definiciones como para poder darle un marco teórico al tratamiento de esta afección que, si bien no es del todo frecuente, en el 10% de los casos provoca la muerte, así que tiene una mortalidad relativamente muy alta. Lo que vamos a hacer es recordar algunas definiciones de anafilaxia, pero no solo de anafilaxia, sino también de reacción alérgica severa, porque lo cierto es que cuando uno define adecuadamente estos dos conceptos, uno puede encarar el tratamiento de una mejor manera para el paciente que ingresa a la guardia con una reacción de este estilo. Vamos a ver algunos síntomas que son prevalentes y las estadísticas. Vamos a hablar mínimamente de la fisiopatología. Voy a hacer muchísimo hincapié en el principio terapéutico que tiene la anafilaxia y en base a esto, vamos a ver cuáles son los objetivos terapéuticos básicos. Fundamentalmente, a través del uso de la adrenalina, de cómo se tiene que administrar, de el uso de los autoinyectores, cómo se deben utilizar los corticoides y los antihistamínicos, y hablar dos palabras de lo que es la anafilaxia de tipo bifásica. Hay varias definiciones de anafilaxia y de reacción alérgica severa. Hay una definición que es fisiopatológica y que dice que es el cuadro clínico caracterizado por aquellas reacciones de tipo sistémicas que son atribuibles a la liberación de mediadores químicos debidas a causas conocidas, inmunológicas o no inmunológicas, o de un origen desconocido o idiopático. Esto de alguna forma no termina de encasillar a la anafilaxia dentro de lo que es una definición clínica. Por lo tanto, el siguiente paso sería realizar una definición clínica, en donde ya la anafilaxia es una reacción de tipo alérgica, generalizada, multisistémica, o sea que involucra a distintos órganos y sistemas, que es rápidamente evolutiva y que está caracterizada por uno o más síntomas o signos de síntomas de compromiso respiratorio y o cardiovascular y que también involucra a otros órganos como la piel o el aparato gastrointestinal. Esto ya habla claramente que la anafilaxia no solamente compromete a la piel o al aparato gastrointestinal, sino que necesariamente, y es una condición excluyente, tiene que comprometer a la vía aérea, tanto la vía aérea superior a nivel de la laringe, con estridor laringeo, como también a nivel del broncoespasmo. Y a nivel cardiovascular, generalmente provoca un shock de, con un lecho vascular aumentado, un shock vasomotor, en donde básicamente lo que se encuentra es hipotensión, taquicardia y muchas veces fallo multisistémico por la falta o la disminución del gasto cardíaco. Pero además tenemos lo que se llama la reacción alérgica generalizada, que probablemente sea la que más frecuentemente uno encuentre en la guardia y que es cuando se suman síntomas de la piel o del aparato gastrointestinal, pero no hay un compromiso respiratorio y o cardiovascular. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que muchas de las anafilaxias en donde sí existe algún tipo de trastorno respiratorio o hemodinámico, se inician con un proceso a nivel cutáneo y a nivel gastrointestinal. Y por lo tanto hay que ser sumamente cuidadoso con estos pacientes
y estar muy atentos en el cuadro evolutivo que puedan llegar a presentar. ¿Cuáles son los síntomas que pueden tener tanto una reacción alérgica generalizada como la anafilaxia? En la reacción alérgica generalizada, como ya lo dijimos por definición, hay síntomas cutáneos como rash, prurito, rinitis y conjuntivitis, urticaria, edema local, angioedema. Y a nivel gastrointestinal son muy frecuentes los vómitos, las deposiciones desligadas, las diarreas y el dolor abdominal, incluso cólicos muy intensos con reflejos vagales importantes. Y en mujeres que ya están en fase ovulatoria, también puede existir síntomas a nivel uterino. Mientras que la anafilaxia, además de tener todos los síntomas que hemos acabado de decir de la reacción alérgica generalizada, se suman síntomas respiratorios como taquipnea, disnea, el uso de los músculos accesorios, la cianosis, las sibilancias, el broncoespasmo, es decir, una dificultad respiratoria severa de comienzo brusco que se acompaña generalmente con los síntomas cutáneos y que aparecen característicamente dentro de los primeros 15 a 30 minutos de haber tenido el contacto con el elemento que provoca la anafilaxia, sea una droga, un alimento, una picadura. Y generalmente son pacientes que a nivel cutáneo suelen tener característicamente prurito palmoplantar, una desesperación que tienen estos pacientes para poder necesitar rascarse las manos, las palmas de las manos de una manera realmente incontrolable. Y a nivel cardiovascular pueden tener hipotensión que se acompaña de mareos, síncope, pérdida de la conciencia y una escala que, si bien es para el traumatismo encefalocraniano, también puede servir como escala de valoración del estado neurológico de estos pacientes, que es la escala de Glasgow. ¿Qué pasa en la estadística? ¿Qué pasa entre los adultos y los niños? Y la verdad es que las consultas que hay por reacciones alérgicas generalizadas, es decir, aquellas que no tienen componente respiratorio o hemodinámico, son mucho más frecuentes en los niños que en los adultos. Y es más frecuente la consulta por anafilaxia en adultos que en niños. Sin embargo, la prevalencia de anafilaxia es similar entre adultos y niños. Pero en los niños, generalmente el aparato que está comprometido generalmente en la anafilaxia es el respiratorio, mientras que en los adultos es el cardiovascular. Pero además, si hablamos de niños y de adultos, también cambia cuál es el origen por el cual los niños hacen anafilaxia. Y en primer lugar, son los alimentos los que son la causa de este tipo de trastornos. Secundariamente, las drogas, los venenos y las causas desconocidas que están en aproximadamente un 21%. Estos son datos tomados de Australia dentro de una población cautiva en donde el sistema de salud permite realizar este tipo de datos estadísticos que son sumamente importantes. Ahora, ¿qué es lo que sucede durante una reacción anafiláctica? Y esto lo vamos a hacer más o menos breve. Hay un desencadenante que lleva a la liberación masiva de mediadores químicos preformados. Hay que tener en cuenta dos factores. El primero de ellos es que solamente el cross-linking que pueda suceder entre dos moléculas de monoglobulina E a través de un alergeno es el estímulo suficiente como para que exista una degranulación masiva del mastocito con liberación de mediadores químicos. Y además, esta es una degranulación no citotóxica, de manera que el mastocito vuelve a recomponerse y continúa en actividad una vez que se provocó la degranulación masiva de mediadores químicos. Y entre estos mediadores químicos tenemos los mediadores químicos que están preformados.
como la histamina, la heparina, la triptasa, la quimasa y el factor de necrosis tumoral alfa. Esta, sobre todo la histamina, provoca una vasodilatación generalizada en donde la adrenalina endógena que produce nuestro cuerpo no llega a ser suficiente como para poder controlar el shock con lecho vascular aumentado que tienen estos pacientes. Pero en el plazo de minutos, estos mastocitos empiezan a liberar factor activador plaquetario, un poderosísimo mediador de la inflamación, óxido nítrico, factor de necrosis tumoral alfa que lo sigue produciendo, prostaglandinas del tipo D2 y leucotrienos C4, D4 y E4, ese componente conocido antiguamente como sustancia de reacción lenta de la anafilaxia y que está dado por una alteración en el metabolismo del ácido araquidónico y una activación de la vía de la lipoxigenasa. Pero a su vez se van activando sistemas de contacto, como la bradiquinina, que tiene una potencia 10.000 veces superior a la que tiene una molécula de histamina en cuanto a su poder vasodilatador. Por eso es tan importante la liberación de bradiquinina. Plasmina y factores anafilácticos del C3 y del C5, que lo que hacen es atraer mayor cantidad de células hacia el sitio de inflamación, provocando todavía una reacción que se va potenciando a medida que van pasando los minutos. Y posteriormente, horas más tarde, empiezan a producirse interleuquina de tipo 4, que estimula la producción de IgE, interleuquinas de tipo 5, que estimulan el flujo, la sobrevida y la actividad de los eosinófilos, interleuquina 13, que también activa el switch idiotípico a IgE, y factor de crecimiento de granulocitos macrófagos a través de este tipo de células, lo que hace que exista cada vez más a nivel de la médula ósea el estímulo suficiente como para que se vayan produciendo mayor cantidad de células proinflamatorias dentro de todo este proceso. ¿Qué pasa a nivel de la membrana? Y lo cierto es que a nivel de la membrana no solamente es la inmunoglobulina E la que a través de los antígenos provoca la liberación de mediadores, sino que también podemos tener anti-IgE, una enfermedad autoinmune cada vez más frecuente y causante de urticarias crónicas con muchísima frecuencia, pero que en estos casos también pueden provocar anafilaxia. Pero hay muchas otras sustancias que pueden actuar sobre la membrana celular provocando una liberación masiva de mediadores químicos, como la morfina, que tiene receptores específicos, la anafilotoxina, algunos compuestos como el compuesto 4080, la sustancia P, un mediador, un neurotransmisor que interviene también en la liberación y la activación de los mastocitos, los ionóferos y por supuesto el complemento que activa células proinflamatorias liberando gran cantidad de mediadores químicos. Y dentro de esto tenemos la liberación de histamina y los mediadores preformados, como habíamos hablado previamente, y por otro lado, la activación de síntesis de quimoquinas y citoquinas. Pero en el medio tenemos lo que sería el metabolismo del ácido araquidónico. Y el metabolismo del ácido araquidónico es sumamente importante dentro de estas reacciones porque, por un lado, genera la síntesis de prostaglandinas y por el otro lado puede estimular la síntesis del leucotrieno con la generación de mayor inflamación, no solamente mediado por la histamina. Por lo tanto, el mecanismo fisiopatológico que tiene una anafilaxia es sumamente complejo, aunque el tratamiento posterior van a ver que es extraordinariamente sencillo si es que se aplica en forma adecuada. ¿Cuáles son los factores que pueden estar relacionados con anafilaxia? Y bueno, está la edad. En los niños es muy difícil poder saber cuáles son aquellos factores relacionados con la edad. Pero entre los adolescentes, el alcohol, las drogas, pueden estar
relacionados con la aparición de anafilaxia y es un tema relativamente frecuente y sobre todo cuando algunos pacientes tienen algún tipo de factor que puede provocar anafilaxia, el uso de determinadas drogas o el uso de alcohol pueden provocar un empeoramiento de todo el desencadenamiento del proceso anafiláctico. En las embarazadas, durante el proceso del parto, pueden existir factores que pueden liberar anafilaxia y es un momento bastante crítico para algunas pacientes que están dando a luz. Y en los pacientes añosos, lo que se hay que tener en cuenta son las picaduras y obviamente también las drogas, porque la cantidad de medicaciones que toman los pacientes añosos es muy grande y puede traer, por supuesto, algún tipo de reacción anafiláctica provocada por la ingesta de estas medicaciones. Hay enfermedades concomitantes que agravan el problema. Más allá del problema que pueda traer la anafilaxia a nivel respiratorio, el hecho de tener asma de base es un problema porque empeora cualquier tipo de síntoma que pueda estar relacionado con la anafilaxia. Las enfermedades cardiovasculares, por el mismo motivo, e incluso la anafilaxia, contrariamente a lo que se cree que el tratamiento puede empeorar la enfermedad cardiovascular que tengan estos pacientes, por el contrario, la anafilaxia empeora aún más la predisposición cardiovascular que puedan tener determinados pacientes. Por lo tanto, el tratar de compensar hemodinámicamente a estos pacientes hacen que su patología cardíaca de base se pueda compensar rápidamente y no traer problemas asociados al proceso anafiláctico. La presencia de mastocitosis hoy en día es bastante aceptado que aquellos pacientes que tienen anafilaxia de tipo idiopático tienen mastocitomas ocultos y que por lo tanto liberan grandes cantidades de histamina frente a determinados estímulos que pueden llevar a una anafilaxia. Aquellos pacientes que tienen otro tipo de patologías alérgicas como rinitis, eczema, etc. Y pacientes que tienen procesos de tipo psiquiátrico también pueden tener un agravamiento de la anafilaxia, sobre todo por la presencia de convulsiones y de trastornos psiquiátricos asociados a la liberación de mediadores químicos. Muchos de ellos son neurotransmisores como por ejemplo la histamina. Hay, más allá de lo que pueda pasar a través de la edad, el uso de medicaciones como cofactores, como el alcohol, medicamentos, etcétera, que puedan provocar algún tipo de empeoramiento, como por ejemplo el ibuprofeno es bien conocido que puede traer problemas de empeoramiento de la anafilaxia en aquellos pacientes que están padeciendo un cuadro de este tipo, y el alcohol también está íntimamente relacionado con el empeoramiento de pacientes que están sufriendo anafilaxia. Y hay otros cofactores que pueden estar amplificando la anafilaxia, como por ejemplo el ejercicio, las infecciones agudas, el estrés emocional, los cambios en las rutinas que pueden tener los pacientes y en las mujeres muchas veces los estados premenstruales. De hecho, existe una entidad de angioedema que puede poner en riesgo al paciente y que está directamente relacionado con los ciclos menstruales que tienen las mujeres. Los mecanismos inmunológicos básicamente son tres: los alimentos, las picaduras de insectos, básicamente himenópteros, hormiga colorada, abeja, avispa, abejorros, avispones, y medicamentos. Estos son los tres mecanismos inmunológicos mediados por IgE que más frecuentemente provocan anafilaxia. Materiales, como por ejemplo el látex, puede ser una causa de anafilaxia, sobre todo en muchos pacientes con mielomeningocele y que tienen muchas cirugías realizadas, han tenido mayor contacto con látex y esto puede llevar a la presencia de anafilaxia por látex.
el enfrentamiento a alergenos ocupacionales también, el líquido seminal también puede provocar anafilaxia en algunas mujeres, algunos aeroalergenos cuando están en grandes cantidades o de determinados aeroalergenos, como por ejemplo los que son alérgicos al caballo tienen característicamente una sensibilidad extraordinaria que puede provocar anafilaxia. Y también pueden provocar anafilaxia los medios de contraste radiológicos a través de un mecanismo de hiperosmolaridad que provoca una degranulación masiva de mastocitos a través de un mecanismo hiperosmolar. De mecanismos IgE independientes también, perdón, pero de tipo inmunológico, perdón, lo dije mal, independientes de IgE, pero de mecanismo inmunológico. También están los medios de contraste radiológicos, están los antiinflamatorios no esteroides, que tienen un mecanismo más de tipo metabólico y no IgE mediado. Los dextranes que se utilizan para expandir a los pacientes también pueden provocar un mecanismo inmunológicamente mediado, pero no IgE mediado. Y agentes biológicos como, por ejemplo, sueros antitetánicos, antiofídicos, etc. Y luego hay mecanismos no inmunológicos, como el ejercicio, como otros tipos de factores físicos, como el sol, la baja de temperatura o el frío. El alcohol puede provocar anafilaxia per se. Algunas medicaciones pueden provocar anafilaxia per se a través de un mecanismo de activación mastocitaria directa. Y finalmente, las anafilaxias idiopáticas en donde el centro puntualmente está dirigido hacia la presencia de mastocitomas en pacientes que aparentemente lo tendrían de manera oculta. Veamos cuál es entonces, luego de haber repasado todo lo que es fisiopatología, estadísticas, factores, cofactores y todo esto que realmente es importante, pero básicamente teniendo en cuenta cuál es la definición, esto define cuál es el principio terapéutico de la anafilaxia. Y se debe priorizar la búsqueda de la restauración del tono vasomotor y la reposición de volumen, porque estos dos conceptos son esenciales para la prevención del desarrollo de un colapso vascular que médicamente se puede volver inmanejable. Es decir, que si uno no actúa a tiempo, por más que instituya las medidas adecuadas de tratamiento, si no fueron colocadas en el momento correcto, pueden fallar. La adrenalina no siempre funciona, la expansión no siempre funciona. Hay un punto de no retorno y esto hay que tenerlo extraordinariamente claro. Es preferible expandir de más a un paciente, es preferible darle adrenalina de más a un paciente a dársela de menos. Y ahora vamos a ver algunos datos al respecto. El tratamiento esencial tiene que basarse básicamente en una rápida evaluación del paciente. Obviamente que no hacer una historia clínica en donde hay que averiguar si el paciente está vacunado o no, sino que hay que ver el estado de conciencia, cómo está la vida aérea, cómo está su valoración cardiovascular. Hay que discontinuar la exposición al alergeno. Si ha sido una picadura, aplicar un torniquete, tratar de evitar la absorción del veneno, evitar la aplicación de los medicamentos, etcétera. Hacer un rápido interrogatorio. Y el rápido interrogatorio debe ser, ¿alguna vez lo tuvo esto? ¿Con qué lo tiene? ¿Saben si es alérgico a algo? ¿Consumió algo fuera de lo normal? ¿Fue picado por algún insecto? ¿Tomó algún medicamento que no estaba tomando? Esas son las preguntas básicas que uno tiene que hacer. Y el sexto punto es establecer un acceso vascular confiable. Y en esto se debe ser rápido, porque esto, como dijimos, es un shock con lecho vascular aumentado. Si yo no tengo una vía rápida de acceso, me puedo quedar sin accesos vasculares y sin la oportunidad de expandir un paciente. Y si es necesario colocar una vía intraósea, estos pacientes deben ser tratados con una vía intraósea a nivel pretibial. ¿Cuáles serían los objetivos básicos? Mantener una tensión arterial, aplicando adrenalina,
más un plan de hidratación que sea de 90 de tensión arterial sistólica y de 50 de diastólica en lactantes, de 160 en infantes y 110-70 en adolescentes. Este tiene que ser el objetivo. Uno tiene que tratar de llegar a estos valores. Y a estos valores uno lo llega con adrenalina y plan de hidratación. ¿Qué plan de hidratación? Expandiendo el paciente. ¿Cuánto? Lo necesario. La cantidad que necesitemos para lograr mejorar el gasto cardíaco de estos pacientes, porque al tener su lecho vascular aumentado, lo que tiene es una disminución del gasto cardíaco. Por lo tanto, las expansiones tienen que ser las necesarias y mantener un aporte mínimo de 2.000 a 2.500 por metro cuadrado por 24 horas como para hacer poder brindar al paciente una cantidad de líquidos necesaria como para poder mantener intacto su volumen, su gasto cardíaco. Segundo, la adrenalina. Y si no hay adrenalina, adrenalina. Y si no hay adrenalina, adrenalina. Tiene que haber adrenalina. La adrenalina es el tratamiento esencial porque es la única medicación capaz de restituir el tono vasomotor de una manera rápida y a través de una vía de administración sencilla y segura. No existen estudios aleatorizados sobre si la adrenalina funciona o no en la anafilaxia. Y esto está dado porque las evidencias son tales que realizar un estudio aleatorizado y controlado sería ir en contra de la ética médica. Por lo tanto, dar adrenalina en un shock anafiláctico es una prioridad. ¿Cuál es la dosificación? En un paciente de 30 kilos es 0,3 miligramos por vía intramuscular. Y esto es muy importante porque muchas veces a los pediatras nos encantan hacer reglas matemáticas complejas. Lo diluyo 1 en 10 y después lo multiplico por 0,25 y lo divido por 0,58 y entonces eso me da un número que es lo que le tengo que aplicar. No. Eso no existe. Sáquense de la cabeza esos números raros. ¿Tá? Es 0,1 mililitro de la ampolla de adrenalina 1 en 1000 por cada 10 kilos de peso. O sea, si el paciente pesa 10 kilos, será 0,1 mililitro de la ampolla. Si el paciente pesa 15, serán 0,15 mililitros de la ampolla. Si pesa 18, serán 0,18 mililitros de la ampolla. Y luego se diluye con solución fisiológica en la cantidad que sea necesaria y se aplica en forma intramuscular. Lo único para lo que sirve la dilución es para darle volumen a pequeñas cantidades de la medicación para que pueda ser mejor absorbida. Y se debe dar en forma intramuscular, y ahora vamos a ver exactamente por qué. Pero lo que sí es importante es que el pico de concentración con inyección intramuscular es mucho más breve que si es subcutánea. Y entonces, en el plazo de 8 minutos, uno sabe que alcanzó el pico máximo sérico la adrenalina que uno le está aplicando. Si hay picaduras de insectos o hay una inyección de medicamentos, se tiene que aplicar un torniquete y también se puede colocar adrenalina alrededor del sitio de la picadura para provocar vasoconstricción y disminuir la absorción del veneno o por lo menos disminuir la velocidad de absorción del veneno o de la medicación. Pero la adrenalina solamente hay que darla cuando existen signos de colapso vascular o cuando existe una dificultad respiratoria importante. No en las reacciones alérgicas generalizadas, sino solamente en la anafilaxia. Ahora, ¿cómo se usa la adrenalina en anafilaxia? Lamentablemente en la Argentina el 51% de los médicos que atienden emergencias no conocen la dosis de adrenalina para un shock anafiláctico. O sea, más vale no tener un shock anafiláctico en Argentina. Solamente el 39% de los pacientes reciben adrenalina antes de llegar al hospital o cuando llegan al hospital. El 60% no la reciben y están sufriendo una anafilaxia por definición.
Solamente el 57% de los adultos reciben adrenalina. Y lo que es peor, en un estudio hecho en Inglaterra, sobre 142 casos fatales de anafilaxia, solamente el 14% de los pacientes habían recibido la adrenalina antes del paro cardiorrespiratorio. Es decir, que más del 80% de los pacientes habían llegado al paro cardiorrespiratorio por anafilaxia sin haber recibido adrenalina. Veamos la vía de administración. Clásicamente se hablaba de la vía subcutánea, pero la vía subcutánea depende de la cantidad de grasa que tenga el paciente. Además, la adrenalina provoca vasoconstricción en el tejido subcutáneo, lo que hace que entre que dependa de la grasa del paciente y la vasoconstricción que provoca, es que los niveles séricos son muy aleatorios para alcanzarse y en promedio es 34 más menos 14 minutos. Y estamos hablando de que un shock anafiláctico se desarrolla en el plazo de 15 a 30 minutos, con lo cual con 34 minutos estamos llegando tarde. Esto hace que tengamos muchas dudas en el tiempo adecuado de inicio de la acción. ¿Qué pasa con la vía intramuscular? En el caso de la vía intramuscular, la absorción es más uniforme, porque además la adrenalina tiene un efecto vasodilatador en el músculo estriado. Y como el músculo estriado es altamente vascularizado, la adrenalina se absorbe rápidamente en ese lecho vascular, con un comienzo de acción en 8 más menos 2 minutos. Es decir, que si los problemas empiezan entre los 15 y los 30 minutos, en 8 minutos yo ya tengo un nivel sérico adecuado y encima con muy poco margen de variabilidad. Por algún motivo, y no se sabe cuál es, el mejor lugar para aplicar la adrenalina es en el vasto externo del cuádriceps. En ese lugar, la adrenalina se absorbe mejor que en otros lugares, en otros músculos del cuerpo. No se sabe por qué, pero esta es la forma en la cual es mejor absorbida. ¿Cómo se prepara la adrenalina? En sala de emergencias hay que usar una ampolla, jeringa y paciente. Es barato y de fácil administración. Y en personas entrenadas rápidamente uno lo puede preparar. ¿Y cuánto tiempo se tarda una enfermera de emergencias o de terapia intensiva? Aproximadamente 29 segundos. Entre que llegue el paciente, le dan la ampolla de adrenalina, toma la jeringa de tuberculina, rompe la ampolla, la carga con la dosis adecuada y está lista para inyectar en 29 segundos. Ahora, uno puede decir, es barato, es bueno, sencillo, una enfermera tarda 30 segundos. ¿Cuánto tarda una persona no entrenada? Y una persona no entrenada tarda más de 140 segundos, con lo cual estamos más o menos 13, con lo cual estamos prácticamente en los 3 minutos para que una persona no entrenada tome la ampolla, la rompa, la cargue y la tenga lista para administrar. 3 minutos, más 8, 11 minutos. Ya estuvimos perdiendo tiempo. Y además, esto está hecho en un consultorio, en una mesa, con tranquilidad y sin un paciente que está con anafilaxia. Con lo cual, los tiempos pueden ser muchísimo mayores en una persona no entrenada de lo que realmente están demostrando los estudios. Y además, hay que tener en cuenta que esa persona está estresada, tratando de atender a una persona que seguramente es un paciente, ha llegado a él, o un hijo, o un nieto, o lo que fuera, y existen posibilidades de accidentes como caídas, punturas, etc. Y lo importante es que uno de los principales problemas que tiene la adrenalina es que si se hace una punción sobre un sitio con circulación terminal, eso prácticamente va a la necrosis y va fundamentalmente para los dedos. Si alguien se pincha con adrenalina, ese dedo se necrosa y se cae. Fuera del hospital, y aunque se diga muchísimo sobre la jeringa presionada no sirve. Tomar una ampolla
prellenarla con una jeringa de tuberculina y tenerla a mano no sirve. Siempre se pierde contenido, no está bien esterilizado, no es bueno. Em, Además hay que entrenar a los pacientes para el uso de las ampollas. Cuando se quiere ir a comprar una ampolla de adrenalina en la farmacia, no hay, es decir, solamente son de venta a nivel de farmacias hospitalarias. Y entonces acá sí lo que entra en juego son los autoinyectores. Y los autoinyectores son una herramienta muy útil porque contiene una cantidad, aunque fija, de adrenalina que puede aportar prácticamente el 20% de adrenalina que necesita ese paciente para poder controlar su shock anafiláctico. Em, pero, ¿cuándo hay que decirle al paciente, señor o al chico, tiene que tener una adrenalina autoinyectable? Y van por el tipo de reacción. Cuando, por ejemplo, el paciente reacciona con trazas de alergeno, ese paciente tiene que tener anafilaxia, porque no sabe en qué momento puede estar en contacto con la traza de alergeno. Cuando hay posibilidad de exposiciones repetidas, los jardines de infantes, las escuelas, los comedores escolares. Cuando ha habido reacciones muy severas con alimentos específicos, esos pacientes tienen que tener la adrenalina o no comen o llevan la adrenalina encima. Cuando por picadura de insectos hay urticarias generalizadas, también hay que tener la adrenalina autoinyectable. Luego, cuando hay comorbilidades, por ejemplo, pacientes que ya tienen asma de base, esos son pacientes que tienen una altísima predisposición a tener anafilaxia y a necesitar adrenalina. O que utilicen betabloqueantes, que están precisamente utilizando una medicación que sería como una especie de antagonista de la acción de la adrenalina a nivel vascular periférico. Y algunos otros factores adicionales, como cuando uno no tiene detalles poco claros de cómo fueron las reacciones previas, o cuando el paciente vive lejos de un sitio de atención. Por ejemplo, un paciente alérgico a las abejas, que es apicultor y que vive en medio del campo. Ese paciente tiene que tener un autoinyector. ¿Cuáles son ventajas y desventajas que tienen los autoinyectores? Y empecemos por las desventajas. Son muy costosos. Un autoinyector con una única dosis está por encima de los 1.200 o 1.300 pesos en 2014. Hay baja disponibilidad, no se consigue en todas las farmacias, no se consigue en todas las ciudades, no es fácil de poder adquirir y no es asequible desde lo económico y desde la provisión. El otro problema que tiene es que tiene una dosis única y fija, viene o de 15 miligramos o de 30 miligramos. No hay dosis intermedias, por lo tanto, sobre todo para chicos que tienen diferentes rangos de pesos, es complejo de indicar cuál de las dos presentaciones se deben prescribir. ¿Y cuáles son las ventajas? Las ventajas es que el entrenamiento que requieren para su utilización es básico, pero hay que entrenar al paciente. No se puede indicar y dejar solamente la indicación. Y es muy común ver pacientes que vienen con el autoinyector de adrenalina perfectamente bien indicado, muy bien indicado en qué momento se tiene que utilizar, pero no saben cómo usarlo. En la mayoría de los casos no alcanzan el músculo, aunque los últimos dispositivos tienen una aguja lo suficientemente larga. Tiene un mecanismo que es de autoinyector y que no depende del temor del paciente, porque la verdad es que pinchar a un paciente genera temor. Pinchar a una persona que no es médica o que no es enfermera o que no esté dentro del ámbito médico, es difícil pinchar a alguien. Con lo cual esto le quita temor y además el temor en el tema de la adrenalina es crucial. Y lo que tiene de gran ventaja el autoinyector de adrenalina es la posibilidad de administración en periodos tempranos de la anafilaxia. ¿Cómo haríamos la dosificación de adrenalina en pediatría? Bueno, tenemos solamente tres opciones. La ampolla, el autoinyector de 15 miligramos, de 0,15 miligramos,
y el autoinyector de 0,30 miligramos. En menores de 10 kilos no hay posibilidad de autoinyector y lamentablemente tenemos que ir a la ampolla, jeringa y aguja para poder administrar la cantidad necesaria de adrenalina. Si el paciente tiene entre 10 y 15 kilos, o por ejemplo si tiene 15 kilos, el autoinyector de 0,15 miligramos es exacto. Pero se puede utilizar el de 0,15 miligramos entre 10 y los 15 kilos. Con lo cual se puede utilizar la dosis fija de 0,15 miligramos a partir de los 10 kilos y hasta los 15 kilos. ¿Qué pasa con un chico de 20 kilos? En un chico de 20 kilos no hay un autoinyector con una dosis fija. Entonces, si le damos la de 0,15 miligramos, le estamos dando una subdosis de 1,3 veces. Y si le damos uno de 0,30, le estamos dando una sobredosis de 1,5 veces. La verdad es que entre dar una subdosis o una sobredosis, es preferible dar una sobredosis. No dar una subdosis porque puede tener efectos contraproducentes dentro del mecanismo de la anafilaxia. Así que siempre conviene darle el de 0,30. Si tiene 25 kilos, tampoco tengo una dosis fija, pero si le doy 0,15, le voy a estar dando una subdosis de 1,7. Y si le estoy dando 0,30, le estoy ofreciendo una sobredosis de 1,2, es decir, un 20% más de lo que le debería dar. Y si tengo un paciente de 30 kilos o más, la dosis de 0,30 miligramos que viene el autoinyector en forma prellenada es la dosis ideal para este tipo de pacientes. En cuanto al uso general de la adrenalina, hay recomendaciones adecuadas, sin embargo tienen una difusión escasa comparadas con otras guías de alergia y asma. Aún siendo la patología alérgica con mayor mortalidad que puede haber, tiene una escasa difusión. No se consideran, por ejemplo, las necesidades de segundas aplicaciones, lo cual es mucho más frecuente en pacientes que tienen asma como patología de base. Hay que evaluar los factores de riesgo agregados y el uso de la adrenalina en anafilaxia reducen los costos directos relacionados con anafilaxia. Existen en internet distintos recursos en los cuales uno se puede mirar para ver cómo es que se aplica la adrenalina en estos pacientes. Hay que acompañar al paciente en forma permanente, el paciente debe estar entrenado en saber cómo aplicarlo, no debe dudar cuando aplicarlo y es recomendable recitar al paciente cada 6 meses como para poder reentrenar al paciente porque los pacientes olvidan cómo es la técnica y cómo es la indicación del autoinyector de adrenalina. ¿Qué pasa con los corticoides y antihistamínicos en anafilaxia? Y hay que tener en claro algo muy importante, que ni los corticoides ni los antihistamínicos reemplazan a la adrenalina ni a la administración de líquido en el tratamiento básico de la anafilaxia. Entonces, ¿por qué se administran? Porque siempre deben ser administrados en forma concomitante con la adrenalina y la expansión, porque de esta manera uno logra evitar reacciones bifásicas o para reacciones alérgicas generalizadas, que en realidad no estamos tratando una anafilaxia, sino que estamos tratando otra cosa y en ese caso los corticoides y los antihistamínicos funcionan. Cualquier corticoide de uso sistémico es de utilidad. Vía oral si lo tolera. Recuerden que la metilprednisolona a 1 miligramo kilo es una dosis equivalente a una dosis endovenosa. Y también tenemos la disponibilidad de vías intravenosas o de vías intramusculares. Hay que considerar que tarda varias horas en hacer efecto, así que no sirve para un shock anafiláctico. Un paciente con shock anafiláctico no se cura porque le demos un corticoide. Un paciente en shock anafiláctico
que no recibió adrenalina y le dieron un corticoide, ese paciente se curó porque se autocompensó más allá de la medicación que se le pueda haber dado. Lo que hacen los corticoides es, a través de un mecanismo complejo de receptores intracitoplasmáticos y de un elemento de respuesta glucocorticoidea, disminuye la expresión de mediadores químicos y estabiliza las membranas. Los antihistamínicos puede utilizarse cualquier antihistamínicos. Ahora, los de primera generación generan sedación, lo cual compromete posteriormente la evaluación de esos pacientes y tienen efectos colaterales importantes: sueño, temblores, alteración en la motricidad fina, aumento del apetito, etc. Lo que sí tienen de ventaja es que hay disponibilidad para la vía endovenosa. Los de segunda generación son seguros, pero sin embargo no hay presentaciones parenterales. Pero en un paciente en el cual tolera la vía oral, darle entre de primera generación y de segunda, yo prefiero darle de segunda generación, porque el efecto terapéutico es similar en ambas generaciones y comienzan a actuar en un intervalo de tiempo similar. No porque sea de primera generación va a actuar más rápido que si es de segunda. Lo que hacen los antihistamínicos es estabilizar el receptor histaminérgico, pero recuerden, la histamina ya fue liberada, la histamina ya está actuando a nivel del receptor. Hasta que no libere el receptor histaminérgico, el antihistamínico no va a poder estabilizar el receptor para que una nueva molécula de histamina logre desestabilizarlo. Por lo tanto, una vez que una persona tiene un shock anafiláctico, un antihistamínico no sirve para atender la anafilaxia. En conclusión, quedan cosas por resolver. Han visto que las definiciones son variadas, pero ya las tenemos bastante bien dilucidadas. Anafilaxia es aquella patología en la cual hay compromiso cutáneo y compromiso respiratorio y o cardiovascular. Hay que aprender a difundir el tratamiento adecuado y hay que difundirlo entre todos los médicos de atención primaria, concientizando sobre todo en la utilidad que tiene la adrenalina para el tratamiento inicial de estos pacientes. Es necesario que las familias estén entrenadas y que la adrenalina autoinyectable esté disponible para lograr indicarla en aquellos pacientes que las necesitan y en lo posible también disponer de autoinyectores para niños menores. El tratamiento debe ir dirigido al mantenimiento del tono vasomotor y a reponer líquidos, y considerar que el uso de los corticoides y los antihistamínicos solamente constituyen un tratamiento adyuvante de segunda línea y que solo pueden prevenir aquellas anafilaxias de tipo bifásicas.